Capítulo Conan. Tras desayunar el sábado 7 de febrero, año 28, el rabí se preparó para visitar la aldea de Rama. El campamento se revolucionó y empezaron las apuestas, otro asunto al que jamás hacen alusión los evangelistas. Los judíos, hombres, mujeres y niños, apostaban por cualquier cosa. Era una tradición. A la hora de establecer una apuesta utilizaban las palabras Conan, Conaj y Conas. Eran sustitutivas de Corban, ofrenda. Conan era la más utilizada. La interpretaban como apuesto por tal cosa. Unos hacían Conan a que Jesús sanaría a los muchachos que caminaban a cuatro patas. Otros hacían Conan por lo contrario. Tomás el Visco lideró las apuestas, y los defensores del prodigio se colocaron en una posición de 10-1. Y a eso de la tercia, 9 de la mañana, la comitiva se dirigió hacia la aldea. Vi a los espías murmurando. Andrés me explicó, murmuraban contra Jesús porque estábamos en el Shabbat, sábado, y los ortodoxos no permitían que se caminase más de 2000 codos. El codo equivalía a 45 centímetros y a 52 si se tomaba a Ezequiel como referencia. Pero, manifesté, la aldea está a 753 metros. Andrés se encogió de hombros. Así eran los fariseos y escribas. Por supuesto, hecha la ley, hecha la trampa. Si uno deseaba o necesitaba caminar más de 2000 codos, solo tenía que dejar comida en un lugar. A ese punto lo llamaban Erub y representaba el domicilio del sujeto. Desde ahí podía caminar otros 2000 codos. La obsesión de las castas sacerdotales con el sábado era enfermiza. Seguiré hablando de ello, pero he aquí algunos ejemplos. En el Shabbat no podía sacar la mano fuera de la casa para hacer el trabajo de coger algo. No podían sentarse en la peluquería, no podían ir al baño, y menos aún si la persona estaba estreñida. No podían transportar una aguja del sastre, no podían salir a la calle con la pluma de escriba detrás de la oreja. No podían matar piojos, no podían leer a la luz de una lámpara. Eso significaba que previamente tenían que desplegar el trabajo de encender la lucerna. No podían comer con una menstruante, no podían poner a remojo tinta o colorantes, no podían poner cepos para cazar, estaba prohibido vender a los paganos, lo que fuera, o ayudarlos a cargar las caballerías, estaba prohibido entregar vestidos a los bataneros para su limpieza, no podían freír carne, cebollas o huevos, no podían atizar el fuego si solo se había prendido una parte de leño, tenían prohibido encender una lámpara de aceite con madera de cedro, no podían apagar la llama de la lucerna, no podían poner un huevo al lado de una caldera, ni romperlo sobre un paño o enterrarlo en la arena para que se cueza. Estaba prohibido echar especias en una sartén u olla que han sido retiradas del fuego. No podían transportar una lucerna vieja, la nueva sí. Una vez retirada la olla del fuego, no podían cubrirla con el fin que se conserve el calor. No podían atar las patas de los camellos. El asno no podía salir con el cencerro. Las gallinas no podían salir con cintas en las patas. Las vacas no podían salir a la calle con las ubres cubiertas. La mujer no podía salir con lazos en la cabeza o con hilos de lana. El hombre no podía salir en sábado con sandalias que hubieran sido cosidas a aguja, y tampoco con una sola sandalia. Estaban prohibidos los amuletos y que la mujer saliera de casa con un gorro en forma de caracol. No podían transportar monedas en la palma de la mano, pero sí en el dorso. La lista de prohibiciones era interminable y ridícula. Jesús entró en la granja de los carneros, pero lo hizo en solitario. La escolta guardó en el exterior, junto a la puerta verde. El resto esperó en las cercanías de la casa. Tomás seguía animando las apuestas. Yo me quedé junto al Visco. Extendió el manto sobre el terreno y se dedicó a lanzar los dados de marfil, e hizo Conan con algunos de los seguidores del Bautista. Yu estaba desconcertado. 2 horas más tarde se abrió el portalón y apareció Jesús con uno de los carneros en brazos. Era un niño pequeño. El maestro tenía los ojos enrojecidos. Había llorado. Detrás asomó el resto de la tropa, con la madre a la cabeza. Sonreía feliz. Pero los 4 adolescentes que caminaban a 4 patas seguían igual sin cambios. Y Tomás palideció. Perdió lo apostado. No hubo milagros. Jesús solicitó que les proporcionaran algo de comida, dejó al pequeño en el suelo y regresó junto al meteorito.
Ya en el campamento, el rabí explicó que se había limitado a conversar con la familia, interesándose por sus vidas. Alguien tímidamente preguntó por qué no los había curado, y el Galileo resumió lo adoptado en la aldea beduina de Beit Itz durante su retiro. No haré prodigios salvo que sea la voluntad de Abba. Esa noche cené con el chino, con Sitio y con su inseparable Aru. Yu y los otros no sabían nada de las decisiones adoptadas por el maestro en Beit Itz y preguntaron. Les hablé de lo poco que sabía, leído en los diarios del mayor. El Galileo se tomó muy en serio no hacer uso de su poder, salvo en casos extremos y siempre bajo el consentimiento del Padre Azul. Deseaba transmitir su mensaje por la fuerza de la palabra, no por su poder. Yu lo entendió. Sitio quedó perpleja, o debo decir perplejo. En mi época los militares no aceptaban a los homosexuales. Aru, como siempre, no dijo nada. Aproveché la buena disposición del chino para plantear algunos asuntos que ignoraba. Él era seguidor de Confucio y sobre todo del taoísmo. ¿De dónde provenía aquella filosofía? Yu habló entusiasmado. De Lao Tse, pero manifestó que, en realidad, la sabiduría del filósofo chino no era suya. Había sido impartida por unos misioneros extranjeros, llegados precisamente desde Palestina. Mostraban una bandera con 3 círculos azules y concéntricos. Dijeron ser discípulos de Malki Sedek, príncipe de justicia. Era un hombre blanco, muy alto, con los cabellos albinos y los ojos intensamente azules. Nunca parpadeaba, no tenía familia, nadie supo de dónde vino, y se proclamó precursor del Hijo del Hombre. Bar Nasa, estos misioneros enseñaron que existe un Padre Dios, misericordioso que regala el alma inmortal. Lo llamaron Dao, y dijeron que el hombre al morir vuela hacia el Dao. El destino era algo previamente trazado de que ninguna criatura humana puede escapar. El primitivo taoísmo coincidía con muchas de las enseñanzas del maestro. La bondad genera bondad, es mejor dar que recibir, la muerte es el regreso al hogar. Dios no lucha pero siempre gana. Lamentablemente, con el paso de los siglos, las enseñanzas de los misioneros del Malki terminaron degradadas y la genial filosofía se convirtió en un enjambre de dioses y diosesillos que habitan en el interior del cuerpo humano. Los taoístas buscaban la inmortalidad de la carne, consumiendo para ello toda suerte de sustancias, en especial el jade y el cinabrio. Yu, creo haberlo dicho, estaba entusiasmado con las enseñanzas del maestro. Eran idénticas a lo proclamado por los misioneros misteriosos hacía 2000 años. Por eso lo dejé todo. Esa noche me asomé a la cocina del campamento. Felipe, el intendente, canturreaba y vigilaba el trajinar de los gemelos de Alfeo. Cocinaban setas recién recogidas en los bosques cercanos. Sobre la mesa encontré 2 puñados de hongos. Los examiné. Eran Boletus edulis, enormes, con una capa blanca y un sombrero de color tostado, casi amarillo y muy sabrosos. Los otros me parecían Agaricus brunescens. Felipe me sorprendió husmeando. ¿Entiendes de setas? Algo, repliqué sin dejar de observar los apetitosos hongos. ¿Cuál crees que es la venenosa? Le miré perplejo, volví a examinar los 2 puñados y deduje que ninguna. La peligrosa, la manta Phalloides, desprende un característico olor a miel y en el pie siempre aparecen restos membranosos del velo. No son dañinas, respondí con seguridad. Felipe sonrió satisfecho y exclamó, veo que entiendes. Y el pequeño examen culinario sirvió para que el intendente me hiciera una proposición que, por supuesto, acepté al momento. ¿Quieres trabajar conmigo en la cocina? Solo somos 3 y no damos abasto. Y pasé a ser el tercer pinche de la cocina de campaña de Jesús de Nazaret. No me arrepentí, al contrario. En un momento dado, como espero narrar, resultó de gran utilidad para este explorador. Además, llenó momentos de vacío y de angustia. Esa noche, Kesil y yo degustamos un plato de boletos de lobo, unos champiñones de sombreros rojos muy abundantes en los bosques de robles. La receta era de Felipe.
sombreros de boletos, huevos batidos, harina, sal, pimienta negra en abundancia, miel y aceite. Felipe lavó los sombreros y los blanqueó con agua hirviendo y los secó con mimo. Después combinó los huevos, la sal, la miel, la harina y la pimienta y añadió agua fría, consiguiendo un batido ágil. Al freírlos quedaron dorados y deliciosos. Jesús se chupó los dedos y felicitó a Felipe. Capítulo Un río de colores. Según Santa Claus, el orto solar del 8 de febrero, año 28, domingo, se registró a las 6 horas 27 minutos y 2 segundos de un supuesto tiempo universal, TU. Tras el desayuno, Andrés, el jefe de los 12, dio las órdenes oportunas. ¡Movete el culo! ¡Nos vamos! El maestro se puso en cabeza con Sal y avanzamos hacia el noreste. Conté 37 personas, todos varones, Jesús y los íntimos, los 12 discípulos de Jehohanán, 10 espías, Quesil y yo. Esta vez conocíamos el destino, Irón, a cosa de 100 estadios, unos 17,5 kilómetros, y nos fuimos internando en la montaña de la Alta Galilea. Bartolomé subió al carro y charló animadamente con el criado. Quesil preguntaba sin cesar. A la sexta, mediodía, avistamos el lugar. Quesil se ocupó de los onagros y de las tiendas y yo exploré el pueblo y los alrededores. Irón era una población mestiza fronteriza con Fenicia, pujante, idólatra y asomada a un río que llamaban el Pequeño Merón. ¿Y qué río? El pueblo disponía de una sinagoga de piedras blancas traídas de lejos y según mis cálculos el censo superaba las 10.000 almas. Como digo, un río estrecho y con demasiada prisa mantenían a Irón alejado de las minas de cobre, su principal riqueza. No podía creerlo, era un río de colores. En algunos tramos lucía rojo, en otros era verde, azul o negro. En el fondo ondeaban miles de hojas que daban tonalidad a las aguas. Distinguí también arena y grandes rocas pulidas por el roce del tiempo. Era un río triste sin peces. Me incliné y toqué las hojas rojas. Eran fanerógamas, acuáticas sin duda. Quizás macarenias, pero no estuve seguro. La planta exhibe ese color rojo intenso gracias a los carotenoides, unos pigmentos que las caracterizan y que protegen a las hojas de la oxidación. En Colombia, en la Sierra de la Macarena, tuve oportunidad de contemplar un río parecido. El agua estaba helada. A medio kilómetro hacia el este distinguí los restos de un volcán apagado. Ascendí y observé. El cráter era espacioso con un diámetro de unos 2 kilómetros. Todo él aparecía azul. Comprendí que me hallaba frente a una serie de minas de cobre. De ahí el azul. Las había explotado en superficie, en terrazas y ahora profundizaban hacia el interior. En la cadera del volcán se abrían 3 bocas negras. Eran las entradas a otras tantas minas. Los obreros salían cargando grandes cestos y los cargaban sobre las reatas de mulas y onagros, y las caravanas ascendían penosamente hasta el filo del cráter, desapareciendo después hacia el sur, en dirección a los hornos de fundición, como el descrito en la cárcel de cobre cerca de Damilla. Ahí transformaban el mineral en toda clase de artilugios, armas y enseres domésticos. Pero decidí regresar. El campamento estaba casi ultimado y Jesús de pronto decidió visitar las minas. Lo acompañaron Pedro y los hermanos Zebedeo, la escolta. No supe qué pensar, pero terminé alcanzándolos. Una vez en el volcán, el maestro descendió hacia la caldera, se entrevistó con uno de los capataces y solicitó trabajo. La guardia personal no salía de su asombro y yo tampoco. Fue aceptado. Solo trabajaría él y como picador, salario 2 denarios al día, de sol a sol, y una hogaza de pan negro y una cebolla. De regreso los íntimos discutieron. Jesús se alejó con sus típicas y largas zancadas. ¿Qué significaba aquello? Gritaban. ¿Por qué el maestro tenía que bajar a las minas? ¿Qué pasaba con la predicación? ¿Había olvidado el anuncio de la buena nueva? No comprendían nada de nada. A la hora de la cena, el rabí se dirigió a los presentes y dejó claro que, durante un tiempo indeterminado, se dedicaría a trabajar en el cobre.
Los discípulos por parejas visitarían las casas de Irón y se interesarían por los problemas y necesidades de sus habitantes. Era lo habitual, pero protestaron. No entendían por qué el Hijo del Hombre tenía que descender solo a ese infierno. Pedro alzó la voz y se negó a obedecer en más de 2 y en más de 3 ocasiones. Jesús le dejó hablar. Finalmente tuvo que rendirse a la evidencia. El rabí había tomado la decisión de trabajar con los mineros y nada le haría cambiar. Antes de acostarnos envié a Quesil ante el Galileo para preguntar si podía acompañarle al volcán. Dijo que sí, y me preparé para una nueva aventura. Capítulo La mina. El lunes 9 de febrero del año 28 nos presentamos en la caldera del volcán poco antes del alba. Quesil decidió cuidar de Sal. Jesús me presentó como su ayudante. Fui admitido como cargador. El capataz indicó que lo siguiéramos y entramos en una de las bocas. El fenicio, alto y redondo como un árbol, se hizo con una de las teas clavadas en la pared y caminó rápido y en silencio por la galería. El túnel descendió alcanzando un desnivel de 30%. Cada 100 pasos, sendas antorchas iluminaban uno y el otro lado de la oscura galería. Las llamas amarillas arrancaban destellos azules a las paredes y al techo. Al llegar al final, calculé que habíamos recorrido unos 900 metros. La temperatura subió considerablemente. Otros mineros desnudos se esforzaban frente a un muro azul. Varias teas distribuidas estratégicamente iluminaban el tajo. Los hombres sudorosos golpeaban la roca con pesadas masas. Cada picador era asistido por un cargador. Este recogía las piedras azules que se desprendían del muro y llenaban una cesta de madera. Después cargaban con ella y corría hacia la salida. El cargador cobraba por canasta entregada, 10 haces por carga. De vez en cuando se presentaban los aguadores. El maestro se hizo un hueco y golpeó a la pared. Pronto se dio cuenta, la túnica era un estorbo, y procedió a desnudarse. Utilizaba un sac o taparrabo negro de algodón. El cuerpo de aquel hombre era espectacular, ni un gramo de grasa, todo músculo. La espalda era ancha y las piernas sólidas como columnas. Los genitales eran grandes y al poco se desprendieron varios bloques azules. El rabí los cuarteó y me facilitó la labor. Cargué el cobre en el capazo y corrí hacia el final de la galería. Cada carga oscilaba entre 20 y 30 kilos. La dura faena se prolongó hasta la sexta mediodía. A esa hora oímos una campana. Era el momento del almuerzo. El Galileo chorreaba sudor, pero a pesar del esfuerzo tuvo tiempo y ánimo para regalarme una sonrisa. Creo que respondí con otra, y salimos del túnel. En el centro de la caldera, unos individuos repartían agua, pan negro y una cebolla por cabeza. Era lo acordado. Me retiré a un rincón y devoré la comida. Jesús no tardó en entablar conversación con alguno de los mineros. Casi todos eran fenicios, paganos. Era incansable, hizo según su costumbre. Preguntó y preguntó, al principio lo contemplaron con desconfianza. ¿Quién era aquel judío? ¿Por qué preguntaba tanto? ¿Se trataba de otro maldito confidente de Antipas? Pero el rabí supo ganárselos. Sus preguntas no encerraban malicia alguna y el tono era sincero y agradable. Le abrieron los corazones. Casi todos estaban ahí como consecuencia de las deudas, solo aspiraban a pagar y a regresar a sus casas. Comimos con rapidez. Al poco sonó la campana y cada cual regresó a su trabajo. A la caída de la tarde salimos de la caldera y caminamos hacia el río de colores. Hacía frío. Jesús se detuvo frente a un tramo azul, se agachó, introdujo la mano izquierda en el cauce y bebió un poco de agua. Después permaneció contemplando aquella belleza. Se alzó, me guiñó un ojo y prosiguió hacia la población. Aquel gesto me reconcilió con el mundo. Verdaderamente era un hombre entrañable. Capítulo El relámpago azul. Caí rendido ni cené. Trabajamos en la mina de cobre de sol a sol. En otras palabras, casi 11 horas. Hice números, sumé 44 viajes desde el muro a la caldera del volcán, es decir, 39.600 metros con la carga de mineral y otros 39 kilómetros y pico de vacío.
El maestro golpeó la pared a razón de 30 o 40 mazazos por minuto. Eso representó un total de 500 golpes aproximadamente. Sí, estábamos molidos. Los discípulos contaron. Les había ido relativamente bien. Aquella gente, explicaron, solo estaba interesada en el dinero. Soñaban con el dinero y vivían para el dinero. No los creyeron cuando anunciaron la existencia de un reino invisible en el que se trabaja gratis y por amor. En algunas casas les dieron con las puertas en las narices. El martes 10 de febrero, año 28, acudimos a la mina y todo se desarrolló sin contratiempo. Terminamos igualmente machacados. No sé cuántos días más hubiera resistido, pero el destino nos sacó del volcán. Empezó a parecerme a Jasón. Al regresar al campamento sucedió algo imposible. En lugar de rodear Irón, el Galileo caminó por el centro de la población curioseando. Las casas casi todas de una planta, eran de piedra, puro basalto. Las puertas permanecían abiertas incluso en la noche. ¿Quién hubiera pensado en robar a los que nada tenían? Las lucernas iluminaban algunas calles. Los niños jugaban o lloraban y los perros hacían esfuerzos por alcanzar los calderos en los que borboteaban los bisontes de carne. En varios patios observamos una escena que nos llamó la atención. La gente acudía al volcán, robaba pequeños trozos de cobre y regresaba al pueblo. Practicaban un agujero en el suelo y hacían fuego, llenando el boquete de carbón y madera. Ahí enterraban el mineral en un crisol y soplaban con la ayuda de tallos de bambú. Cuando la candela alcanzaba 1000 grados, los paisanos sacaban el crisol y removían con un palo. Si el cobre no se había desprendido de las menas, volvían a soplar. Finalmente rescataban del fondo algunas pipitas de cobre puro. El mineral era muy cotizado, pues bien, en esas estábamos, observando el paciente lavando de cobre. Cuando de una choza próxima salió un individuo, reconoció a Jesús, corrió a su encuentro y gritó: ¡Rabí! ¡Rabí! El Galileo se volvió, el hombre se cubría con un manto, su rostro permanecía oculto. Los de crisol, al verlos, se levantaron y cerraron la puerta con violencia. ¿Qué sucedía? Ahí quedamos los dos, sin saber qué hacer. El individuo muy flaco se arrojó a los pies del Galileo y empezó a besar las sandalias. Jesús hizo ademán de retirarse, pero el tipo se abrazó a las piernas de Jesús del hombre. El maestro casi se cae. «Rabí», estalló al fin, «tus discípulos han hablado de un reino maravilloso. Yo quiero entrar en ese reino, pero antes necesito que me limpies». Levantó la cabeza y se descubrió. Era un leproso. La cara y las manos aparecían deformadas. Era la enfermedad que los judíos denominaban Sarat. Esa noche, Santa Claus me facilitó algunos datos complementarios. Probablemente se trataba de la lepra llamada lepromatosa, que ataca la piel, los nervios y las mucosas, con parálisis de las extremidades y de los músculos. La provocaba el Mycobacterium leprae. Entre los judíos se hallaba muy extendida. Comprendí, el muchacho quizás tuviera 20 años. No tenía acceso a ningún lugar público. Era la ley. Los leprosos vivían prácticamente de la caridad. A veces formaban colonias para defenderse, pero casi siempre se los veía merodear solitarios en los estercoleros o en las cuevas. De ahí que solicitara que Jesús lo limpiara. El Galileo, tan desconcertado como yo, permaneció en silencio y el joven empezó a gemir y llorar. Solo repetía: «Rabí, límpiame, límpiame, límpiame». Un perro esquelético se acercó y le ladró al maestro. No sé qué sucedió, no consigo explicármelo. De pronto el Galileo se inclinó y acarició los cabellos del leproso. Después tomó al muchacho por los brazos y los alzó al tiempo que decía, casi para sí: «Lo quiero, quedas limpio». Al instante la calleja se iluminó, todo se iluminó. Las flamas de las antorchas ancladas en las paredes oscilaron, casi se apagaron. ¿Pero qué sucedía? No había viento. ¿Fue un relámpago azul, sin trueno? Pero un relámpago prolongado de casi 8 segundos. ¿Pero dónde estaba la tormenta?
No había tormenta. Fue un azul celeste que lo cubrió todo: piedra, suelo, ropa, caras, manos, perro. Era un azul como jamás he visto. Miento. Fue un azul como el que cubrió la aldea de Saidán el día de la curación masiva. Quedé desconcertado, la garganta se secó, sentí un ligero mareo y un extraño hormigueo en las manos y en los pies. El perro esquelético huyó, lloraba, volví a mirar al cielo, ni rastro de nubes. Algunos luceros se asomaron, tan asombrados como este explorador, y percibí un intenso olor a jazmín, el perfume que el mayor asociaba con la misericordia. ¿De dónde procedía? Miré a todas partes como un idiota. Ahí no había jazmines, solo paredes de piedra negra. El Galileo no se inmutó, contempló al joven y ordenó: no hables con nadie de lo que te ha ocurrido. Preséntate ante los sacerdotes y ofrece el sacrificio que ordena Moisés. Después lo abrazó con ternura y terminó perdiéndose en la oscuridad con sus clásicas y largas zancadas. Me acerqué al muchacho y lo examiné minuciosamente. Las deformidades habían desaparecido. La piel lucía limpia y suave como la de un bebé, ni rastro de lepra. Y me pregunté por enésima vez: ¿cómo lo hizo? El joven no obedeció la recomendación del rabí y, pasado el primer susto, empezó a saltar de alegría. Lloraba, gritaba, aporreaba las puertas y declaraba que el carpintero de Nahum lo había sanado. La gente desconcertada lo contemplaba y corría en todas direcciones avisando al resto del barrio. En minutos aquello fuera la locura y el joven se vio arrastrado por la multitud. Al llegar al campamento vi al maestro tranquilamente sentado junto al fuego. Al pasar a su lado llevó el dedo índice izquierdo a los labios y solicitó mi silencio. Asentí con la cabeza. De todas formas no pensaba hablar con nadie de lo sucedido en las calles de Irón. Cené algo y permanecí un buen rato observando al Hijo del Hombre. ¡Qué extraña criatura! ¡Qué inmenso poder! ¡Cuánta piedad! Aquello iba contra todos mis principios, si es que alguna vez tuve principios. Y repasé mentalmente los rasgos de Galileo que siempre me llamaron la atención. No rehuía ninguna cuestión salvo los asuntos relacionados con la política, respondía a todas las preguntas, no importaba su naturaleza. Se distanciaba cuando deseaba estar solo, jamás se despedía de nadie. Afirmaba que despedirse es morir un poco. Utilizaba el hasta luego. Nunca se disculpaba, nunca tenía prisa, aunque su vida discurría a gran velocidad. Jamás le vi pedir perdón, nunca solicitaba consejo en asuntos de importancia cuando se disponía a permanecer en algún lugar. Y por cierto tiempo revisaba su petate con minuciosidad. Una cinta enrollada en la cabeza significaba larga caminata. Disponía únicamente de 2 túnicas, una roja y la de lujo, blanca, tejida por María su madre. Jesús siempre caminaba a la izquierda de la gente, cerca del corazón. Nunca esperaba a nadie, jamás cerraba las puertas, nunca le vi mirarse en un espejo, salvo cuando se afeitaba o se cortaba el pelo. Utilizaba una almohada de piedra, nunca cortaba flores, no participaba en las cacerías, no polemizaba, era zurdo, eructaba y tenía gases como todo el mundo y se limpiaba la nariz con las hojas de los árboles. Capítulo: Mentirosos como yo. Esa noche fue agitada. La noticia de la sanación del joven leproso voló por Irón y la gente, una verdadera multitud, rodeó el campamento. No sirvieron las buenas palabras de Andrés. Los vecinos querían ver, querían tocar, querían conversar con el carpintero prodigioso. Todas las familias tenían un enfermo, un tullido o una deuda por satisfacer. Los gritos y empujones y protestas nos pusieron en alerta y recogieron las tiendas en la carrera. Bartolomé se ocultó en la reda y pasamos como pudimos. Los alterados habitantes de Irón nos acompañaron un trecho hasta que se aburrieron. Después seguimos huyendo sin rumbo fijo y en mitad de la oscuridad. Aquel parecía el destino del Hijo del Hombre, huir constantemente. Por supuesto, la mina quedó olvidada. Nunca regresamos al volcán apagado.
Por cierto, no cobramos el salario. Al retornar a la cuna, analizó los textos evangélicos y comprobé que Jasón tenía razón. Los mal llamados escritores sagrados no dieron una. Mateo en el capítulo 8, versículo 1 al 5 de su evangelio dice textualmente: Cuando bajó del monte fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó. ¿Qué monte? Jesús procedía de una mina de cobre, no de un monte. ¡Qué gran muchedumbre! Iba solo, yo no existía oficialmente. Fue después, horas más tarde, cuando el campamento se vio asaltado por la multitud. Y por supuesto, lo que escribe a continuación, versículos 7 al 13, es igualmente falso. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón, una gran muchedumbre al oír lo que hacía y acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastaran, pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencia se le echaban encima para tocarle. Y los espíritus inmundos al verle se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Falso, rematadamente falso. No caminamos hacia el mar y tampoco nos seguía nadie. Lo hicieron durante medio kilómetro, después se volvieron hacia Irón. ¿Qué pequeña barca? ¿Curó a muchos? Que yo sepa, solo al joven leproso. ¿Espíritus inmundos? Fantasmas de Mateo. ¿Cómo se verá tras los sucesos de Irón? Permanecimos 2 días escondidos en las colinas sin atrevernos a asomar la nariz. Gente de Tiro y Sidón, del otro lado del Jordán, de la Humedea y de Jerusalén. Eso fue después, mucho después. Mateo equivocó paisajes y paisanajes, pero poco es justo culpar del desastre informativo al buen Mateo Leví, al ex recaudador de impuestos de Nahum. En realidad, el texto mencionado no fue escrito por él. La Iglesia Católica lo sabe, pero nunca lo reconocerá. El supuesto Evangelio de Mateo fue redactado hacia el año 40, 10 años después de la muerte del Galileo, por un tal Isador, discípulo de Mateo Leví. Se sirvió de las notas escritas por el Gabbai poco después de la muerte del Hijo del Hombre, así como de los recuerdos de Mateo. En aquel tiempo los discípulos honraban así a sus maestros, atribuían lo escrito por ellos a los que admiraban. Era lo acostumbrado. Por supuesto, Isador no estuvo presente en Irón ni en ningún otro lugar. Presentó a Jesús como un hijo del rey David y el texto fue escrito con un objetivo único, el pueblo judío. Con el Evangelio de Marcos pasó lo mismo, o algo peor. Marcos era un niño cuando el maestro desarrolló su vida de predicación. Se llamaba Juan Marcos, hijo de Elías, en cuya casa se celebró la última cena. Jasón escribe mucho sobre ambos, pero pues bien, cuando creció Juan Marcos siguió a Pedro en sus viajes y bebió de los recuerdos del apóstol. Después se unió a Pablito de Tarso, el nefasto. En resumen, el Evangelio de Marcos es una sucesión de errores y fantasías, provocados en buena medida por Pedrito y Pablito. ¿Cómo tendré oportunidad de contar? Espero, pero era extraordinariamente crédulo, y tomó por milagros lo que en realidad fueron sucesos naturales. Pablo de Tarso, por su parte, misógino y homosexual, nunca conoció al Maestro, y alteró muchas de las palabras del Hijo del Hombre, según sus intereses, y Marcos se hizo eco de ellas. Terminó su evangelio en el año 68 de nuestra era, es decir, 38 años después de la crucifixión del Galileo. La iglesia primitiva, para colmo, cambiaría y suprimiría muchos de los pasajes. Lo dicho, una catástrofe informativa. Lucas contó lo que le contaron. No tuvo la fortuna de conocer a Jesús de Nazaret. En el año 47 empezó a seguir a Pablito de Tarso y concibió la idea de escribir una trilogía sobre la obra, Pensamientos y Milagros del Rabí de Galilea. Empezó a redactar el texto en el año 82 en la ciudad griega de Acaya, pero solo pudo escribir 2 de los libros. El segundo, Los Hechos de los Apóstoles, no fue concluido. El Evangelio de Lucas, por tanto, es el Evangelio de Pablo, es decir, un error tras otro. Juan Zebedeo, el evangelista, merece un capítulo aparte. Escribió lo que le interesaba y a su manera. La verdad no contaba para él.
Lo narrado por Jasón en las bodas de Caná es esclarecedor. Tampoco fue escrito por el soberbio y presuntuoso Zebedeo. Lo redactó Natán, un judío helenizado de Cesarea, amigo de Juanito. La redacción basada en los recuerdos de Juan se inició en el año 101 de nuestra era. Nunca había visto tantas mentiras juntas, y lo dice un mentiroso profesional. Pero en el fondo nada de esto es importante. Jesús, como se verá, no fundó ninguna iglesia. Capítulo de fracaso en fracaso. La huida de Hirón fue deprimente. Los discípulos no entendían, no aceptaban que el rabí se comportara de aquel modo tan esquivo y absurdo. El pueblo lo reclamaba, tenían el poder al alcance de la mano, lo hubieran proclamado rey en cuestión de días. ¿Por qué huían? Hubo disputas entre los 12. Pedro, Juan Zebedeo, el Iscariote, Simón, el Zelota, fueron los más obstinados. Era el Mesías prometido y libertador. ¿Quién tenía el poder de convertir el agua en vino? ¿Quién era capaz de limpiar a un leproso con el simple gesto de acariciar sus cabellos? ¿Quién hablaba como él? ¿Quién arrastraba a las multitudes? No había duda. Estaban ante el rompedor de dientes, del que hablaban más de 500 profecías. Era el momento de la sublevación contra la odiada Roma. Jesús tenía la capacidad para conducir los ejércitos. Ellos, los íntimos, serían sus ministros y generales. Nadarían en oro. Estos eran los planteamientos de los discípulos mientras caminábamos, presurosos y angustiados en la oscuridad de la noche. Jesús no participó en ninguna de las acaloradas polémicas, ni las escuchó. Marchaba la cabeza con sal, tirando del perplejo grupo. Los espías y los discípulos de Jehohanan no abrieron la boca. Yo, por mi parte, caminando tras el Reda, no podían quitarme de la cabeza el relámpago azul, el no menos misterioso olor a jazmín, y la alegría y los saltos del joven que fue curado de la lepra. ¿A qué negarlo? Mi escepticismo se tambaleaba. Nos detuvimos en Gush Jalab, Giscala, otra pequeña localidad, perdida entre colinas y colinas de olivos. Ahí pasamos 2 días. Nadie nos molestó. La gente de Hirón nos olvidó. Los discípulos del maestro, a requerimiento del rabí, hicieron tímidos intentos para conectar con los habitantes y predicar. No lo lograron. Los fela, campesinos, no estaban para sermones ni promesas eternas. La cosecha de aceituna había sido mala. Pasamos de puntillas por la vieja Casrín y terminamos acampando cerca de Corazín, junto al río del mismo nombre. Calculé que era la hora quinta, 11 de la mañana del domingo 15 de febrero del año 28. Ahí transcurrirían 5 días. ¿Cómo definirlos? Yo diría que únicos. Corazín era casi una ciudad con algo más de 10.000 habitantes. Era negra por fuera y por dentro. Se asentaba en la ladera sur de una colina breve de 184 metros de altitud. Los habitantes eran granjeros, ganaderos y artesanos de cuero. Tejían cestas de todo tipo de cuerdas, esteras, muebles menores. Las casas eran cubos de piedra negra balsática, la roca más abundante en la región. En su momento aquella zona había sido una cadena de volcanes y los habitantes terminaron contagiados de la negrura de los bloques que formaban las paredes de las viviendas. Era gentes y sentimientos con única obsesión, el dinero, el dinero y el dinero. Mayoritariamente eran judíos. El maestro y Andrés eligieron un antiguo dolmen como zona de acampada. El río nos veía desde muy cerca. A nuestro alrededor todo era colinas y ejércitos de olivos militarmente alineados y separados uno de otro por 11 metros justos, como indicaba la ley de Moisés. Desde ahí hasta el Yan o mar de Tiberíades calculé unos 4 kilómetros, siempre en descenso. La colina que marcaba el nivel del mar se hallaba cerca. En aquel tiempo, como fue dicho, el Yan se encontraba a 212 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Al fondo se distinguían los perfiles negros de Nahum, las columnas grises de humo de Saidán y las velas negras y rojas de los barcos, cruzando los azules del lago. Mientras que Sil se organizaba, exploré el dolmen. Era enorme, podía tener 4.000 o 5.000 años. Consistía en 3 rocas gigantescas
de más de 2 metros de altura cada una, colocadas literalmente verticalmente y en triángulo, y un cuarto bloque igualmente negro que descansaba sobre las anteriores a manera de techo. El peso de cada roca superaba las 10 toneladas. Según Bartolomé, el oso de Caná, ahí bajo el dolmen se celebraban reuniones poco recomendables, en las que participaban Lilith y otras diablesas. Se untaban el cuerpo desnudo con aceites de bellona, danzaban, bebían sin tregua, tomaban adormidera y copulaban con machos cabríos. Después parían sapos de gran tamaño. Yu y el Galileo escuchaban entusiasmados. Tomás y Judas, el Iscariote, protestaban y acusaban al oso de poco serio. El resto disfrutaba sencillamente de las ocurrencias de Bartolomé. Yu lo calificaba de cuy. Todo era inventado, lo sabíamos, pero ayudaba a pasar el rato y olvidar las constantes fugas. Al día siguiente, lunes 16, empezó a nevar. Al principio todos se alegraron. Después, al presentarse el viento, la cosa cambió, y la gente se refugió como pudo en las tiendas y bajo el dolmen. Hacia la sexta, mediodía, la nieve y el viento dieron un respiro. El maestro entonces se encaminó hacia Corazín. Todos le siguieron, y solicité permiso a Felipe y me fui tras ellos. Jesús cruzó las calles nevadas y buscó la sinagoga. Conocía bien la ciudad. Los niños correteaban entre la nieve y nos lanzaron bolas. Jesús replicó con otros tantos bolazos. Era incansable e infantil como los muchachos. Yo diría que más infantil que ellos. El Iscariote puso mala cara. Esto no es propio de un Mesías. Argumentaba para sí. La gente desde las ventanas aplaudía cuando los niños hacían blanco en la túnica roja del Galileo. Finalmente alcanzamos una explanada. Ahí se levantaba la sinagoga, un edificio igualmente de piedra negra, de planta rectangular y orientado hacia el sur, exactamente hacia Jerusalén. Era lo más cuidado del pueblo. Unas escalinatas permitían el acceso a la puerta principal. En la fachada había sido esculpidos leones, águilas, granadas y una medusa. No pude entrar. La puerta enorme estaba cerrada. Yu a mi lado me informó. En el interior se conservaba una silla de puro basalto negro. La llamaban la cátedra de Moisés. Fue donada por un judío llamado Husam bar Ismael. Y Jesús fue a sentarse en lo alto de la escalinata, de espaldas a la sinagoga. En las manos acariciaba una hermosa naranja. Los íntimos y el resto se acomodaron a lo largo de las escaleras. El rabí se mantuvo en silencio. Parecía esperar. Miró hacia lo alto y contagiados todos miramos. Unos cumulonimbos blancos y gigantescos se habían apoderado del cielo. Pronto descargarían nieve. Algunos paisanos curiosos fueron acercándose y preguntaban: ¿quién es? ¿Qué vende? Cuando lo estimó oportuno, el Galileo se dirigió a los presentes y los hizo con decisión y dulzura. Todos le miraban embelesados los íntimos y perplejos los lugareños. Y habló de lo que ya sabíamos, el Padre Azul, el reino invisible que nos aguarda tras la muerte. La presencia de Abba en la mente del hombre y la mujer e insistió en lo de la mujer, el regalo del alma inmortal y la esperanza. Se detuvo un buen rato en la esperanza, la derramó, trató de abrir las mentes, intentó convencer a los rústicos campesinos y pastores, debían confiar. No estaban ahí por casualidad, todo obedecía a un orden. El Padre Azul conoce a cada hijo, está en el interior. La gente del pueblo no entendió gran cosa y aburrida terminaba dando media vuelta y alejándose. Algunos más audaces y preguntaban: ¿quién es este loco? Juan Zebedeo, entre dientes, los llamaba puercos ignorantes. Santiago, su hermano, se ve obligado a sujetarlo. Quería alzarse y emprenderla a golpes con los felá. Conté 40 o 50 paisanos no más. Fue un fracaso. Otro. Afortunadamente empezó a nevar y la prédica fue suspendida. Regresamos al campamento. Esa tarde los íntimos se enzarzaron en una nueva polémica. Jesús tenía que hacer prodigios. Ese era el camino. Eso defendía a la mayoría. Era la única forma de controlar e interesar al pueblo. Eso gritaban. Jesús no presenció estas discusiones. Se alejó con sal a las colinas. Menos mal.
Al día siguiente el maestro volvió a la plaza de la sinagoga y al otro, solo cosechó fracasos. Los felás campesinos se burlaban de él y de sus extrañas palabras. ¿Puedes convertir estas piedras? Y señalaban el suelo en denarios de plata. Lo hiciste en Caná con el agua, eso dicen. Las enseñanzas terminaban con insultos mutuos. Los íntimos estallaban y recriminaban la actitud de los paisanos. Estos, a su vez, los mandaban a la mierda y exigían que se fueran con la música a otra parte. Resultado, bastonazos, patadas, puñetazos, más insultos y gritos y maldiciones. El bueno de Andrés, jefe de los discípulos, lloraba de impotencia. El Galileo terminaba huyendo de la explanada, arrastrado literalmente por la taba. La guardia formada por Pedro y los hermanos Zebedeo. Y ahí quedaba el resto, cosido a palos por la parroquia. Escapaban de mala manera, con toda suerte de moratones y más de una brecha en la cabeza. Felipe se desesperaba y se multiplicaba. Sus ungüentos fueron de gran ayuda. Jesús pálido guardaba silencio o se dirigía a los olivares. Ahí permanecía durante horas. Los hombres ansiosos miraban hacia las colinas deseando que regresara. La situación desde mi punto de vista era insostenible. ¿Es mejor volver a casa?, decían derrotados, a vivir de esta manera sin honor y sin futuro. ¿Nos hemos equivocado?, se preguntaban. ¿Es este el Mesías esperado? Juan Zebedeo clamaba y repetía que no estaban en un error. Él vio cómo el agua se transformó en vino en Caná. Falso, el Zebedeo no vio nada, como demostró Jasón. En suma, al llegar la noche del martes 17 de febrero, año 28, la moral del grupo se hallaba bajo mínimos. Por supuesto, nada de esto fue contado por los evangelistas. No interesaba.